Muy buenas noches para todos. Estamos emocionados esta noche de poder compartir con ustedes. Reciban un saludo especial en nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas y esta masterclass del Diplomado Internacional de la Biblia. Esta noche tenemos el gusto de compartir con el docente Raúl Hinojosa, quien será la persona que nos dé la masterclass. Y voy a permitirme leer parte de su hoja de vida para que ustedes tengan un poquito de conocimiento del perfil de los docentes. El docente Raúl Hinojosa tiene una maestría en autoevaluación y calidad de la educación, una maestría en Biblia, un posgrado en lingüística del español, licenciado en educación, bachiller en educación, bachiller en teología, es licenciado en teología, tiene un diplomado profesional en teología y tiene 15 años dictando la materia o el contenido del Antiguo Testamento. Estamos muy felices de poder tener esta noche al docente Raúl. Hemos tenido otros contenidos con él y realmente es una experiencia maravillosa. Sean bienvenidos a la masterclass. Voy a orar para dar inicio a este tiempo de aprendizaje. Así que les invitamos a tener un momentito de oración y pedirle al Señor que nos acompañe y nos guíe en esta noche. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por cada persona que se ha conectado. Gracias porque esta noche es una noche especial de aprendizaje, de conocerte más, Señor. Gracias por todos los que están conectándose, Señor, por el docente y por los demás compañeros que se irán presentando en la medida que desarrollemos este tiempo, Señor. Por cada persona conectada, porque puedan tener una experiencia hermosa esta noche y puedan disfrutar de tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Apreciado docente Raúl, quiero pedirle por favor que abra usted su camarita. Este es su tiempo. Gracias, muy amable hermana Adriana, muy amable con cada uno de los que se han conectado en este momento. Quería saber si me están escuchando bien todos, por favor. Sí, gracias, gracias por este inicio y por esta oportunidad de poder compartir esta clase inicial de motivación, de inducción para este programa de diplomado. Y desde ya les felicito a quienes se han dado su tiempo para poder participar de esta clase. Y siempre pensando en que la preparación de la palabra de Dios es parte fundamental en la vida del cristiano. Hay un texto clave que siempre me acompañó en todos mis años de ministerio y siempre he usado ese texto como como una bandera que iba delante de mí, de mi ministerio, y es la mención que está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras había decidido, había preparado, o sea, había tomado la decisión de inquirir en la ley de Dios, de investigar en la ley de Dios para aplicar a su propia vida y para enseñar en Israel. Entonces aquí tenemos todo el proceso de cómo el que está deseoso de compartir la palabra de Dios tiene que tener pasos previos. Y la primera cosa que es fundamental en la preparación para servir al Señor de una manera más completa es la decisión de investigar en la ley de Dios. Y este es un punto importante, apreciados hermanos, amigos que están en esta hora conectados a través de este medio, que si está usted aquí es porque Dios lo está llamando a no ser simplemente un oidor, sino a ser un instrumento para que puedan llegar a otros también con el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros queremos empezar mirando desde los puntos muy básicos en esta clase introductoria. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros. Conocemos también que 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento. Hay unos libros que están aceptados
dentro de libros secundarios o segundo orden del canon, que se llaman los escritos apócrifos, que probablemente se hayan dado en el periodo intertestamentario. Estamos hablando de 400 años. Pero después de este tiempo, cuando vino el Señor, y a partir de ahí también se escribieron otros libros, 27 libros en la era del Nuevo Testamento, o la era cristiana. Pues en total suman 39 más 27, en 66 libros. Ahora, los libros del Antiguo Testamento han sido avalados por los hebreos y posteriormente por el judaísmo, identificándolos como libros inspirados. ¿Por qué eran reconocidos como inspirados? Porque no solamente era información religiosa o producto de una fe, una reflexión teológica, el resultado de estos libros, sino que pasaba gran parte por el testimonio oral de cómo se había revelado Dios a autores, cómo había sido esos encuentros en el pasado, de modo que cuando escucharon oralmente y comprobaron con el texto, encontraron un consenso entre lo que Dios había dicho oralmente y lo que aparecía en los escritos. De este modo, se consideraron libros inspirados. Ahora, tenemos los libros del periodo intertestamentario, conocidos como los apócrifos o les deuterocanónicos. Son aquellos que no han sido considerados como inspirados por la naturaleza de su contenido, que es una mezcla de tradición judía, religiosa y mitología griega. Es decir, el judaísmo de aquel tiempo, del periodo intertestamentario, siguieron siendo, digamos, los autores judíos, pero ya acoplados con una mística griega, con una cosmovisión griega y una reflexión mitológica griega, porque también el judaísmo ha estado abierto a nuevas formas, ¿no? Y esto, en este caso, se puede ver, entonces aquí hay una fusión que se da en los contenidos que se llaman apócrifos, que también hay los otros que están dentro de los apócrifos, los pseudoepígrafos, que usaron nombres de personajes claves del pasado para simplemente cobrar autoridad en su momento. Entonces, por el contenido de sus escritos, no se le ha considerado como libros inspirados del orden que tenemos en el Antiguo Testamento. Posteriormente, estamos hablando de los 27 libros, los libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como inspirados por la tradición cristiana, posterior al siglo I, en el cual terminaron probablemente el último escrito, el de Apocalipsis, por el anciano Juan, como dice el texto. Posterior a él, estamos hablando 4, 5 siglos después, se encontraron el consenso otra vez siguiendo esas pautas de reconocer lo que se había vivido como testimonio de los apóstoles y toda esta historia, más los textos que estaban circulando, y pudieron entonces finalmente corroborar como los textos inspirados del mismo orden del Antiguo Testamento. Demoró mucho el consenso para el Nuevo Testamento debido a las distintas persecuciones que surgieron por los emperadores romanos. Entonces no había forma de juntar grupos de cristianos donde se podía avalar si las copias que el grupo de judíos, por ejemplo, lo leía en otro lugar, coincidía con las copias que estaban circulando en otro lugar. De modo que al final, cuando llegaron a revisar y conversaron de cómo había sido la historia de los apóstoles, llegaron a la conclusión que estos son los libros también reconocidos como por la tradición cristiana. Muy bien, entonces es así, es como tenemos los 66 libros desde la perspectiva de la inspiración. Y luego, hay un texto que sí me interesa clave como parte introductoria del estudio de la Biblia, es mencionar a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto ya nos indica lo siguiente, que primero, no es un producto netamente humano o puramente humano, digamos, el texto bíblico que nosotros tenemos. No es un texto más de la historia, no es un texto como podríamos comparar como el Corán, por ejemplo, que se escribió en un solo momento y por una sola persona, estamos hablando, y posterior a los hechos, estamos hablando del siglo VI después de Cristo.
No es tampoco el libro rojo de Mao Zedong, que se escribió en un momento por una persona siguiendo una dirección, una política, digamos, de poder. Dicho sea de paso, si menciono al Corán, al libro rojo de Mao Zedong, en el orden de cuáles son los libros más leídos y más traducidos, desde de lejos le lleva la palabra de Dios, la Biblia. Como segundo lugar, me parece que está el libro rojo de Mao Zedong y después el Corán. Para que ustedes vean la gran diferencia entre este escrito que nosotros tenemos en nuestras manos, ahora tenemos digitalmente en nuestros celulares, pero es palabra que implica más allá que un libro producido por seres humanos. Aquí ya lo que nos está diciendo según de Pedro, sí hay participación humana, pero hay un plan desde Dios, porque no fue traída por voluntad humana, pero participa activamente el Espíritu Santo en todo ese proceso de la revelación. Entonces hay varias dimensiones que quiero mencionar ahora para potenciar la naturaleza de la Biblia. Yo considero que la Biblia, como no es cualquier otro libro, entonces la voy a considerar como libro sobrenatural. Es decir, no tiene explicación de los hechos que sí podemos probar a través de evidencias, y esta es la que estoy mostrando, para decir que sí podemos probar esa verdad, pero ¿cómo poder saber que es sobrenatural? Aquí está el punto. Una primera dimensión sería la dimensión del tiempo, ¿no? La redacción, tiempo de redacción. Estamos hablando de más o menos de 1500 años que han pasado en todo ese proceso, ¿no? No podemos encontrar un libro que pueda tener comparación a ese tiempo de redacción, 1500 años. Como dice en la frase que he puesto ahí, no existe otro libro en la historia de la humanidad que se haya escrito por más de 1500 años y que en el tiempo se mantenga vigente, sin cambios ni reformas en su contenido. O sea, ningún grupo que se haya reunido, incluso en los primeros siglos de la era cristiana, los famosos concilios, ¿no? El concilio de Nicea, de Calcedonia, de Constantinopla, todos esos concilios que se hayan dado, ni siquiera esos concilios han modificado el contenido y han redireccionado producto de algún consenso de reforma del texto. No. Lo que simplemente se han limitado a hacer los concilios es tratar de entender qué quiso decir, por ejemplo, sobre Jesús, su naturaleza, su divinidad, la Trinidad, etc. Todos esos concilios han tratado de explicar lo que probablemente el texto ya ha revelado. Por lo tanto, al texto no se le ha manipulado, simplemente se ha dejado así para darnos a entender que es un texto inspirado, es trascendente al tiempo y al espacio, porque no es simplemente producto de una reflexión humana, de una reflexión teológica humana, de una religión, sino es intervención del Espíritu Santo en los autores, como ya dice el texto bíblico. Hay una segunda dimensión que justamente queremos fortalecer como una clase introductoria, tiene que ver con los autores. Más de 40 autores. Y si queremos hablar como una etapa preliminar a estos periodos que abarcan la autoría de los libros de la Biblia, estamos hablando al periodo mesopotámico, al periodo de los sumerios, de los acadios, ¿no? Que de algún modo el periodo de los acadios marca la etapa de la Torre de Babel y el hecho de salir a distintos lugares de la tierra, y justamente hablamos en la parte del Valle del Nilo, el periodo egipcio, que abarca también la historia bíblica. El periodo egipcio, el periodo asirio, el periodo babilónico, el periodo persa, el periodo griego, el periodo romano, el último periodo de la historia antigua. Todos esos periodos recorre, pues, la participación de los autores bíblicos. Si queremos detallar un poco de los autores bíblicos, no estoy hablando que al decir aquí intelectuales, no estoy diciendo que los demás no lo son, pero por lo menos resalta en el oficio que ellos han ido desarrollando. Podrían ser muchos más, simplemente por cuestión de tiempo, trato de poner en cierto modo esa diferenciación. Intelectuales, estamos hablando de Moisés. Por la confesión del primer mártir de la iglesia, Esteban, dice en Hechos 7:22, que Moisés fue instruido en toda la ciencia de los egipcios. Tenemos a un Nehemías,
Nehemías era el copero del rey, pero Nehemías no era simplemente un probador de vino. Cuando uno estudia cuál era la naturaleza, la profesión de un copero en el antiguo cercano oriente, nos vamos a dar cuenta que el copero era una especie de diplomático, una especie de conocedor de lenguas, un consejero del rey, era un líder nato, era un hombre que manejaba personal porque estaba al cuidado de toda la familia real, incluso de la nutrición, del desarrollo del trabajo interno de los que estaban en palacio. Tenía que tener todos los cuidados, además de ser un gran negociador. ¿Por qué? Porque al ser el asesor del rey, al ser el que estaba, el consejero del rey, tenía que también saber usar palabras cuando venía otro rey en son de guerra. Por lo tanto, el copero tenía muchas cualidades y probablemente Nehemías era uno de los mejores. Por eso estaba en palacio en ese tiempo en el rey más poderoso del mundo, que era Artajerjes. Tenemos a un Lucas, un médico, y básicamente sus libros, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles, se basó en investigación histórica. Él indagó información para entregar a un tal excelentísimo Teófilo para darle información de Jesús, quién fue, y obviamente cuando hace el estudio otra vez de Hechos, es cuál es el impacto de ese Jesús en aquellos seguidores, para que sepa el excelentísimo que no es simplemente un hombre más en Roma, sino es un personaje histórico que trasciende a cualquier persona de su tiempo. Estaba buscando comunicar con sus armas intelectuales la investigación, el mensaje hacia el excelentísimo Teófilo. Pablo, si bien es cierto, nosotros enfocamos a Pablo desde la perspectiva de su formación con Gamaliel, probablemente Pablo, al ser de Tarso, Tarso era uno de los lugares intelectuales del mundo antiguo. Recuerden cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, Atenas pues era el centro del saber, pero Alejandría era una réplica de Atenas, al igual que Tarso. Esos tres lugares han sido lugares de gente brillante y probablemente Pablo tuvo una excelente educación también, pero cuando fue a los pies de Gamaliel ha sido entrenado muy bien en la ley y en todo lo que es la enseñanza teológica de su tiempo y desde la perspectiva de Gamaliel. Y podemos mencionar muchos otros hombres más que son parte de este grupo intelectual. De reyes, estamos hablando de reyes como David, que escribió probablemente los salmos, gran parte de los salmos, Salomón también, y Salomón escribió probablemente Eclesiastés, así como los proverbios. Sin embargo, tenemos que decir también que ellos habrían escrito algunos otros textos más que sirvieron para los que tuvieron que escribir, por ejemplo, los reyes. Seguro que ellos dieron información a ellos, al igual que Josías y Ezequías, porque no aparece el nombre de ellos como escritores. Sin embargo, siendo hombres brillantes, intelectuales, preparados para escribir, probablemente han tenido que dar información para que se colectara esos libros de los reyes, primera y segunda de reyes, que nosotros conocemos ahora. En fin, estamos hablando de sacerdotes también. Entre ellos está Samuel, los hijos de Coré, Esdras, el gran sacerdote, incluso mencionado por Artajerjes, escriba, versado en la ley de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Son parte de ese equipo de autores. Estamos hablando de profetas como Isaías, perteneciente a la familia real. Se dice que Isaías es primo de Usías, el rey exitoso que llevó a la cúspide, a la prosperidad económica a Judá. Tan es así que se compara con el tiempo de David, porque Usías fue un gran conquistador de territorios y por ende recaudador de impuestos de los pueblos conquistados, y por eso tenía mucha riqueza en el tiempo de Isaías, en estos periodos, ¿no? De Acaz, Usías, tenía mucha riqueza Judá, y por eso pensaban que Dios no podría castigarles a ellos, estaban equivocados. Pero es ese contexto y ese es el profeta que escribe un texto extenso, y dicho sea de paso también, la comunidad de Qumran tiene muchas copias de Isaías. Parece que ha sido un texto muy preferido, al igual que los salmos también que aparecen en la Biblia. Tenemos a Daniel, un jovencito que fue a Babilonia y que queda en Babilonia hasta el final de sus días. Recuerden ustedes
cuando Belsasar no podía interpretar la escritura en la pared, llaman a Daniel ya ancianito y reciben la información de que él también hizo la interpretación de los reyes anteriores. Entonces él todavía está en Babilonia el día que Ciro toma y cae Babilonia. En fin, tenemos a Amós, un pastor humilde de Judá, un agricultor que también es llevado al reino del norte para profetizar juicio contra Israel en el reino del norte, contra Jeroboam. Y tenemos también a Jonás, ya uno que conocemos por su carácter, que desobedeció a Dios, un carácter muy duro. Sin embargo, todo su libro se menciona más de él que del mensaje en sí, ¿no? Y podemos ver así una variedad de hombres intelectuales, y también, por último, personalidades como Santiago, Marcos, Marcos que era el joven que escapó desnudo, dice en el mismo Evangelio de Marcos, que posteriormente fue un dolor de cabeza para Pablo y Bernabé. Tenemos a un Pedro, un pescador artesanal, un pescador sencillo, probablemente era el más pobre de todos los que el Señor Jesús había llamado a ser apóstol. Y tenemos a Job, un personaje del tiempo patriarcal, sin embargo, no judío. Job es uno de los personajes de la línea de los ismaelitas, o sea, digamos, era un árabe que se incorpora también a este grupo de autores, porque Job no es hebreo, es un árabe. Y ahí podemos notar, amados amigos y hermanos, ya nos dice claramente que es algo sobrenatural lo que estamos viendo, porque tantos periodos, tantos autores con distinto nivel intelectual, una sola tesis, que es la Biblia. Esto no tiene punto de comparación. O sea, cada quien podría haber construido su propio Dios en la historia, hubieran generado pues el dios Zeus o el dios Marduk, la diosa Ishtar, etcétera. Hubieran generado dioses en la historia y hubiera sido un concurso de dioses. Pero en la Biblia tenemos un solo Dios. ¿Cómo pasó esto? Esa es una pregunta. ¿Cómo pasó un solo mensaje, una sola tesis, con tantos autores? Tanta coincidencia, tanta cosa similar que ocurre en la vida de estos hombres y mujeres. Increíble. Esta es la cuestión sobrenatural. Esa es una segunda dimensión que quiero mostrarles como naturaleza de la escritura, que no es cualquier otro libro. Intención de exterminio, otra dimensión. Ahora, cuando hablamos de intención de exterminio, no solo quiero hablar del mensaje, sino del mensajero. Es decir, hubo intentos de frenar que ese proyecto hebreo, de cualquier manera, desde cualquier perspectiva, desde los poderes, se anulara en el tiempo y en la historia. Por ejemplo, empezamos a ver desde la esclavitud de los 400 años en Egipto. Hay una política de darle muerte política a estos hebreos. ¿Por qué? Por intenciones de temor de que podían en algún momento superpoblarse y dominar a los egipcios. Entonces, todo ese intento llevó, en cierto modo, a limitar el crecimiento de este pueblo hebreo. Tenemos tanto los exilios, Asirio, que fue llevado el reino del norte al exilio, y estamos hablando del exilio babilónico, fue llevado por Nabucodonosor en el sur. Todos ellos simplemente están encaminados a pausar o a querer exterminar políticamente, y esto no permitiría cumplir el pacto abrámico, porque Dios había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a los que te bendijeren los bendeciré, y a los que te maldijeren los maldeciré. Podemos notar, por ejemplo, en el tiempo de Esther, hay un plan de exterminio de los judíos por Amán, ¿no? El malo Amán, que busca eliminar a los judíos, y Dios en su soberana gracia permite en su momento que los judíos se defendieran y salgan victoriosos. Y eso también, todo eso es un conjunto de intenciones malévolas a través de la historia de querer exterminar, al margen de que en el exilio se hayan ido por sus pecados, al margen de eso, pero en general podemos ver que hay una intencionalidad de exterminio. Por ejemplo, el testimonio de Qumran ya nos indica claramente que ellos se escaparon al desierto porque estaban siendo obligados a blasfemar el nombre de Dios y la religión de Israel. Esta comunidad vivió en Qumran más o menos desde el siglo II hasta el siglo II después de Cristo. O sea, 400 años han estado en esta comunidad
y ahí se ha producido tanta literatura, entre ellos los apócrifos y todo, y esto pues en 1948 se revela que sucedió esto y hay testimonio. Actualmente hay un museo en Israel, ¿no?, que se ha hecho para ver de todos estos documentos, donde el superlibro está en el centro, en el museo, es el libro de Isaías, porque es la copia más querida en esta comunidad junto con los salmos, ¿no? Pero son testimonios de persecuciones de el mensajero en este caso, ¿no? Y tenemos posterior en la era cristiana, tenemos persecuciones, el primero dado explícitamente por Saulo, ¿no? El año 34 después de Cristo. Y Saulo vio morir a Esteban, el primer mártir, y fue por manos de Saulo. O sea, Saulo estaba incitando a la muerte. Y es más, Saulo había abierto espacios y libre disponibilidad para ir fuera de la jurisdicción de Judea, ¿no?, y del lugar donde estaba. ¿Para qué? Para seguir persiguiendo a los cristianos. Es ahí en el camino cuando Jesús se parece a él y le revela. Tenemos a un Nerón, todo el aparato del imperio para perseguir a los cristianos, ¿no? Incendió Roma y acusó a los cristianos y punto de inicio de persecución contra los cristianos. Domiciano, Diocleciano y muchos otros más que persiguieron a los cristianos en la era cristiana, hasta que apareció Constantino. Bueno, por asuntos políticos cambió esta persecución. Pero lo que podríamos notar en todo esto es que el mensaje y el mensajero estaban en peligro siempre en el mundo antiguo. Y por último, el holocausto nazi. Desde 1941 hasta 1945 murieron más de 6 millones de judíos. Y en todo esto podemos decir, hermanos, si bien es cierto, se eliminaron judíos, pero detrás de esto también era eliminar los libros que ellos producían. Pero nosotros tenemos la Biblia hoy por hoy, es el libro más producido, más vendido y más traducido. Y esto no tiene punto de comparación. O sea, ¿por qué es que hoy es el libro interesante? Tiene muchas curiosidades, despierta mucho interés aún a gnósticos, agnósticos, a sincretistas, ateos, a todos los grupos. Lo tienen que leer o sí, por interés, por saber, por refutar, pero es el texto que está puesto en la mesa, es el más leído. Para mí, ahí hay un punto que no tiene comparación. Por ejemplo, la dimensión de la intención de exterminio es un punto claro que frente a ese exterminio se reproduce más. Hay algo que no se puede explicar lógicamente, pero sí espiritualmente podemos explicarlo. El poder transformador que tiene la palabra de Dios. Desde la antigüedad, recuerden ustedes, no se aparte de ti este libro de la ley, ¿no? Y entonces todo te irá bien. Deuteronomio 6 dice, enseña a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos. Y después dice, cuando te preguntaren, ¿por qué guardamos la ley? Y vas a explicarle quién es ese Dios. Entonces, la vida del Antiguo Testamento se vio una vida transformada en base a la esperanza mesiánica basada en Génesis 12. Génesis 12 indica un rumbo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De tu descendencia haré una gran nación. Pero detrás de esto hay un mensaje, que hay una esperanza a través de esta familia, ¿no? Y Isaías, el gran profeta del siglo VIII, se encarga en el capítulo 9 de desarrollar precisamente en qué consiste esa expectativa mesiánica. Si hasta ese momento estaban frustrados por los poderes de la tierra, los reyes, tanto de Judá como del norte, todos malvados, pecadores, siguiendo a Baal, sin embargo, el profeta Isaías replantea, reorienta al pueblo y dice, acá hay una esperanza. Vendrá alguien, capítulo 9, 6, que será Padre eterno, príncipe de paz, justo, real consolador. Alguien que va a llenar todas mis expectativas. Y a partir de ese mensaje, de la expectativa mesiánica, todos los demás encaminaron hacia esa promesa que iba a llegar. De modo que, mirando en esa promesa, las vidas en el Antiguo Testamento fueron transformados, siguiendo la ley de Dios y la promesa dada por los profetas.
Y cuando nosotros miramos desde el Nuevo Testamento, nosotros miramos ya basado en el hecho histórico de lo que Jesús hizo, de eso que en el Antiguo Testamento, en la expectativa de la cruz, que no sabían exactamente, pero Dios los contó por justicia, por su expectativa, la promesa, a nosotros nos cuenta por el hecho histórico ya sucedido de hace 2000 años. Y eso lo dice Jesús en Lucas 24, 44, ¿no? Cuando dice, de mí habló el Antiguo Testamento, porque testificó de mí la ley, los profetas y los escritos. Eso es lo que dice literalmente el Señor Jesús, haciendo referencia sobre él, se habló en el Antiguo Testamento. Hay dos bloques en la clasificación que se han hecho históricamente al Antiguo Testamento. Tenemos la clasificación desde el punto de vista del canon judío, que es una clasificación en tres grupos. Primero, la Torá, los profetas y los escritos. Pues de las iniciales de cada una de estas palabras, porque Torá, el hebreo es Torá de T, y profetas en el hebreo es Nebihim, ya de la N, y los escritos es en el hebreo el Katab. Entonces, literalmente sería Tanakh, pero como la última palabra en el hebreo se pronuncia suave, entonces se pronuncia Tanaj. Así que esa palabra Tanaj, cuando ustedes escuchen, tiene que ver con la clasificación del canon judío, que se clasifican en 5 libros, 8 libros, 11 libros, en total 24 libros. La clasificación del canon cristiano es el que nosotros conocemos probablemente en las iglesias. Está clasificado en 5 libros, igual, 5 libros de Moisés, libros históricos en 12 libros, estamos clasificando también libros proféticos, es una otra categoría de numerar, y los libros poéticos, 5 libros. En total, 39 libros. Ahora, no significa que aquí se ha sustraído algunos libros, no. La clasificación es diferente. Ya, por ejemplo, para nosotros se cuenta como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, 2 libros, pero ellos simplemente Reyes, un solo libro. O Crónicas, un solo libro. Esdras, Nehemías, un solo libro. O, por ejemplo, los 12 profetas menores, un solo libro. Dentro de un solo libro están los 12 menores. Entonces, con esa reducción, digamos, en la clasificación, tenemos 24 y 39 libros. Este es el libro, esta clasificación es la que hizo mención Jesús en Lucas 24, 44. ¿Eso qué indica? Que esos libros también para nosotros son los libros aceptados en la tradición judía y para nosotros obviamente también considerados como libros inspirados, ¿ya? Por esa razón no colocamos a los apócrifos como parte de los libros inspirados. Muy bien, y para ir cerrando el tema, pensemos en que el Pentateuco, hablando del Pentateuco, ¿cuál es el género literario? El género es histórico legal. O sea, ¿por qué es histórico legal? Claro, conocemos como la ley de Moisés, pero ninguna ley se puede dar si no hay contexto de vida de por medio. En el mundo del Antiguo Oriente existen las leyes casuísticas, por lo general. ¿Por qué son leyes casuísticas? Porque surgen de hechos de la vida cotidiana, de problemas cotidianos, se elevan a rango de ley. ¿Para qué? Para que cualquier caso similar que suceda, ya tiene que legislarse por una ley, y esto dice, hay sentencia o hay juicio, ¿no? Entonces, en un contexto determinado se dan las leyes. En el caso de Israel, es cierto que las leyes, el decálogo es una ley apodíctica, no es casuística. Sin embargo, la historia del Pentateuco o de la Torá nos indica quién es Dios, qué pasó y por qué Dios demanda leyes. Justamente es histórico y legal. Ese es el tema del Pentateuco como tal, como bloque de libros. Ahora, la estructura de cada libro tiene cierta variedad. Por ejemplo, el Génesis, por ser un libro tan antiguo, probablemente el autor quiso clasificar en 10 Toledot. ¿Toledot qué es? Significa literalmente en el español generaciones. Entonces, el autor de Génesis quiso poner una estructura bajo una palabra clave, Toledot. Cada vez que aparecía generaciones, generación de Adán, generación de Noé, generación de Abraham, ¿no? De Isaac, de Jacob. Entonces, bajo generaciones se empezó a desarrollar la historia, lo cual está bien, es una historia muy antigua, no es una historia que alguien la haya presenciado, ni siquiera los autores, simplemente han recibido información y tienen que
encontrar una aproximación para clasificar la estructura literaria. Tenemos el Éxodo, probablemente ya por ser un texto más de testigo ocular, entonces el Éxodo sí ya tiene un proceso de estructura más de lugares y también de la descripción del decálogo y otras leyes en el Sinaí. Entonces ya tiene que ver con lugares y luego descripción de los hechos de las leyes en el Sinaí. Esa es la estructura más o menos como se maneja en el Éxodo. En Levítico, más que lugares, porque están en el Sinaí por un año aproximadamente, están en el Sinaí, no está hablando de lugares, sino está hablando de tipos de sacrificios o, digamos, normas levitas, ¿no? Está hablando entonces clasificando en base a eso, ¿ya? Esa es la estructura que se puede ver en Levítico. La estructura en Números otra vez vienen a ser lugares. Ya en Números dice que Moisés escribió por orden divina, ¿no? De lugar en lugar qué sucedió en cada tramo de la historia. Entonces, el seguimiento más es de lugar en lugar y lo que sucedió. Deuteronomio más la estructura son de sermones. Son 4 sermones sustanciales, vendrían a ser como las últimas palabras de Moisés escribiendo en Moab, y es un recordar de los 40 años en el desierto, simplemente para decirles que ya no voy a seguir con ustedes, pero tomen en cuenta estos criterios que hemos hablado en el pasado. Por eso vuelve a repetir, Deuteronomio significa repetición de la ley o ley por segunda vez. Muy bien. Tenemos también la redacción del Pentateuco. La redacción del Pentateuco tiene que ver con las posturas modernas y tradicionales. Voy a adelantarme a la postura moderna. La postura moderna de la redacción del Pentateuco, ¿qué dice? Se basa en documentos religiosos recogidos hasta el siglo II antes de Cristo. Esta es la postura que tiene una tendencia alemana, ¿no? De una teología con el punto inicio de la modernidad y de la ilustración, donde la razón es lo fundamental y lo que determina incluso en los textos sobrenaturales como el bíblico. Ahí es un poco la limitación de esta postura moderna. Y el contenido es una construcción religiosa de los hechos. Entonces, casi como que es una producción literaria, es una producción teológica, es una suma de religiones, ¿no? Que de algún modo se parametra en el Antiguo Testamento. Esto es un tema que yo personalmente no estoy de acuerdo y yo les comento a ustedes, porque probablemente ustedes, algunos de ustedes pueden estar en esta línea de pensamiento, pero yo no voy con esta postura porque yo sé que detrás de todo esto hay un pensamiento moderno, de la modernidad, de la búsqueda de la razón. Recuerden, la ilustración implica la razón y uno de los hombres filósofos de la razón es Immanuel Kant, que él decía, atrévete a servirte de tu propia razón. Entonces, no estoy diciendo con eso que lo que él dijo está mal, sin embargo, racionalmente no se puede medir a hechos sobrenaturales que ya estamos viendo en la escritura. Y además, yo estoy más de acuerdo seguir la tradición, la postura tradicional, porque si en algo no dudo de la tradición judía es en cuanto al designio de los autores bíblicos de la Biblia. En lo que yo dudo de la tradición judía es en los cambios que hicieron en el contenido, buscando a su modo de mejorar lo que está escrito en la Torá. Viene, por ejemplo, el Talmud con una información extendida de las leyes y obviamente una interpretación un poco torcida por siguiendo tradiciones. Pero en cuanto no se duda de la tradición judía es en cuanto a la atribución que se dieron a los autores bíblicos. La tradición judía, por ejemplo, atribuye a Moisés como autor, en el que yo estoy de acuerdo, y escribí una tesis sobre eso que está en Google Académico. Si ustedes lo pueden ver, redacción del Pentateuco, ahí está mi nombre, y ahí van a ver ustedes la metodología que considero que se usa por un lado y la metodología que considero que deben usar los creyentes evangélicos. La historia se basa, por ejemplo, en la tradición judía, en la intervención divina en la actividad humana. O sea, la intervención de Dios no es un mito, es un hecho para la postura tradicional judía. Hasta hoy, el judaísmo sigue pensando así de la revelación de Dios, a pesar de sus limitaciones y su pensamiento ateo, muchas veces, muchos de ellos, ¿no? A pesar de eso, siguen considerando que Moisés es el autor del Pentateuco. El valor histórico del Pentateuco es un documento base para el ejercicio del poder en Israel. Definitivamente tiene mucho valor el Pentateuco o la Torá para el mundo hebreo del Antiguo Testamento. Deuteronomio 17, 18 al 20 ya nos indica
que cuando el rey entra al poder debe leer todos los días la ley de Dios para que su corazón no le engañe y no tome otras decisiones. Entonces, aquí hay un punto fundamental de que la ley de Dios encamina a saber usar el poder. Y el poder se usa para bendecir al pueblo, no para aprovecharse del pueblo. Un punto fundamental, marcando ya etapa hacia la etapa de la monarquía, donde van a haber reyes, tienen que tomar en cuenta este criterio. Por eso los profetas de Israel dijeron que vuelvan a la ley de Dios, porque si el rey se somete a la ley de Dios, cambia su estilo de poder. Entonces, importante el valor histórico del Pentateuco. Hay que volver a leer el Pentateuco hoy por hoy. Los que quieren hacer política tienen que volver a leer el Pentateuco para que realmente amen a Dios y amen a su prójimo y a partir de ahí tengan una virtud política para servir. Documento base de los profetas de Israel. Jeremías 6:16. Parad, deteneos y mirad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? De la Torá. Vuelvan a mirar, a revisar la ley. Si han salido del camino, vuelvan. Deténganse y miren la ley y vuelvan al camino. Interesante, el mensaje central de los profetas. Y es un documento base para los escritores también de los libros poéticos. Tan solo ustedes lean el Salmo 119, se van a dar cuenta. ¿Saben cuál es el centro de ese salmo? Es el salmo más largo. Está dividido en el alfabeto hebreo, para empezar. En segundo lugar, cada parte del alfabeto es un acróstico que exalta la ley de Dios. Lean todo el componente de ese Salmo 119, exalta la ley de Dios. ¿Por qué? Porque para los mismos salmistas, la ley de Dios era fundamental en la vida de ellos. Finalmente, lo que estamos diciendo en todo esto es que el Pentateuco o la Torá marcó la vida de los hebreos, debiera marcar la vida de los hebreos, pero en el camino hemos visto que han abandonado la ley de Dios, no siguieron el pacto abrahámico, y es ahora la iglesia que está cumpliendo ese rol que no hicieron los judíos. Pero es la cosmovisión fundamental que deja la ley de Dios porque nos indica amar a Dios y amar al prójimo, basado en Éxodo 20, ¿no? Los 4 leyes hacia Dios y las 6 leyes hacia el prójimo, que es el resumen fundamental que Jesús ya dijo. Hay 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. De manera que, ¿de dónde salió esos principios? Del Decálogo. Así que yo les invito a ustedes a que puedan interesarse en ese estudio de la introducción a la Biblia, que creo va a crear mucha expectativa para cada uno de ustedes y así podamos conocer más dónde está el fundamento. Y no en vano se habló de la ley de Moisés como la fuente de agua. Recuerden ustedes el Salmo 1, un salmo sapiencial, ¿no? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está refiriéndose al Pentateuco, a la Torá, porque lo compara como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si es que de repente hemos dejado mucho tiempo leer la ley de Dios, en esta primera clase yo les desafío. Empezamos a construir estudios, prédicas, basadas en la ley de Dios, en el decálogo. ¿Podríamos encontrar muchos principios para hoy? Sí, especialmente para recuperar valores y principios que lo estamos perdiendo. Y en la ley de Dios abunda, yo diría, la ética fundamental del Antiguo Testamento descansa en el Pentateuco. Profundicemos en esos estudios, porque justamente eso marca la cosmovisión del pueblo hebreo. Lo que hicieron los profetas es simplemente recordarles la ley y encaminar en los nuevos escenarios la aplicación de la ley. Igual pasa con los salmos. Así es que les agradezco por su tiempo y disculpen, tal vez me he pasado la hora, pero he querido terminar esta parte. Y hay un foro que les animo, no lo he puesto para desarrollar, pero de repente como una manera de compartir entre alumnos, entre ustedes, las experiencias respecto a mi primera clase del Pentateuco, por ejemplo, ¿qué quiere decir la obediencia a la ley de Dios? ¿No? Hace prosperar nuestro camino. ¿En qué sentido? Hace prosperar nuestro camino la ley de Dios. Muchas gracias. Espero entonces las preguntas a partir de ahora.
Bueno, les animamos. Si tienen, vimos algunas inquietudes en el chat, vamos a tomar unos 5 minutitos. Si tienen alguna pregunta para hacerle al profesor Raúl, este sería el tiempo. A ver quién se anima a hacer alguna consulta. Voy a mirar aquí en el chat. Bueno, Gisela dice, ¿por qué la tradición judía solo considera 24 libros? Sería una de las preguntas, profesor Raúl. Bueno, yo respondo, en verdad son 39 libros, porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, son 5 libros de la ley y después en los profetas lo divide en 2 bloques. Son 4 profetas anteriores y estamos hablando de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Son 4 profetas anteriores. Y estamos hablando de profetas posteriores, de 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un profeta que dentro de ese un libro está dentro los 12 libros. Por lo tanto, estamos hablando de 4 profetas anteriores y 4 profetas posteriores. Entonces, 5 de la ley más 8, estaríamos hablando de 13 libros. Ahora, en los escritos son 11 libros, pero ¿cómo lo distribuyen esos? En 3 bloques. Los escritos están distribuidos en 3 bloques. El primer bloque se llama los libros poéticos, ¿no? En esos libros poéticos, para ellos solo aparece Job, Salmos y Proverbios. Porque ellos hacen una, de las iniciales, surge la palabra emet, y emet en el hebreo significa verdad. Entonces, ellos siempre están buscando los acrósticos, pero para ellos, 3 libros son 100% poéticos. Después vienen 5 rollos. 5 rollos, que está ahí, es Esther, Ruth, ¿no? Está Lamentaciones, Eclesiastés, y después, no me acuerdo el otro, Cantares. Son 5 rollos. Entonces, 5 más 3, 8. ¿Ya? 8 a los que habíamos anteriormente puesto 13, 8 y 13, estamos hablando 21. Y tiene 3 libros históricos. Dentro del bloque de los escritos, los últimos son 3 libros históricos, que son Daniel. Curiosamente, Daniel está dentro de la categoría de los históricos. No está como profeta para los judíos. Y tenemos Esdras, Nehemías como un solo libro y Crónicas como un solo libro. Estamos hablando de 3 y la suma serían 24 libros, ¿no? Que para ellos lo considera como libros inspirados. Gracias, profesor Raúl. Bueno, por cuestiones de horario voy a dar paso a la coordinadora general, agradeciéndolo primeramente, profesor Raúl, una delicia. Y bueno, ustedes estudiantes y participantes ya pueden ver el nivel de los docentes y los contenidos que ustedes podrían disfrutar en el Diplomado Internacional de la Biblia. Muchas gracias, profesor Raúl. Doy Gracias. paso a Leticia Vicente, la coordinadora general del diplomado. Buenas noches, y realmente es todo un gusto poder tener a nuestros hermanos que se han reunido de los diferentes países, tanto de América del Sur, América del Norte, Europa. He visto ahí algunos comentarios de Canadá, de Bolivia, de Perú, de Colombia, Ecuador. Realmente nos sentimos muy, muy contentos. Y bueno, este ha sido una clase demostrativa, o como se dice, un abreboca de lo mucho que van a recibir en este diplomado. Quiero comunicarles que este diplomado es un esfuerzo conjunto de diferentes sociedades bíblicas de Latinoamérica, como Sociedad Bíblica de Bolivia, de Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, que nos hemos unido para poder brindarles esta propuesta de diplomado. Este diplomado internacional se va a realizar o va a iniciar el día 18 de mayo y se va a estudiar entre semana. ¿Qué días? Los miércoles y los días jueves. Y bueno, va a depender en qué país te encuentres y según tu ubicación será tu horario. Si estás, por ejemplo, en Centroamérica, tu horario va a ser de 5:30
a 7:30. Repito, ¿qué días? Los días miércoles y los días jueves. Pero si estás, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia o en Perú, las clases serán de 6:30 a 8:30. Si te encuentras en Chile, Cuba, República Dominicana, si te encuentras en Venezuela, el horario será de 7:30 a 9:30. Y si estás en Argentina, de 8:30 a 10:30. Este diplomado se va a realizar en un tiempo de 6 meses. Por cada, vamos a decir, en esos 6 meses se van a realizar 3 bimestres y en cada bimestre vamos a trabajar 2 cursos. Es así que en el primer bimestre vamos a desarrollar el curso Introducción a la Biblia, que va a ser un estudio panorámico del Antiguo y Nuevo Testamento. Historia del texto y del canon. Este curso vamos a trabajar, ¿no?, cómo se formó el texto, ¿no? Es un proceso muy largo, y también al igual de cómo se formó este canon de la Biblia. ¿Por qué existe un canon, vamos a decir, para la iglesia evangélica y otro para la católica? Y esta amplitud de conocimiento se va a trabajar dentro del diplomado. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, en la imagen que les estoy mostrando, por cada curso enseñan 2 docentes. Y esto es un plus para el estudiante. Seguimos avanzando con el sílabo. En el segundo bimestre vamos a trabajar el tema de traducción de la Biblia, y este es un tema muy importante. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de traducciones? El contar con diferentes tipos de traducciones nos ayudan para tener un buen acercamiento, un correcto acercamiento bíblico. Entonces, este tema y otros más respecto a lo que es el tema de la traducción de la Biblia se va a abordar en este diplomado. También vamos a trabajar Biblia y aspectos culturales. No podemos acercarnos, ¿no?, con un pensamiento del año 2022, con nuestras costumbres, con nuestra cultura a la Biblia. Es al revés, tenemos que conocer la cultura bíblica para poder entender, ¿no? Entonces se van desarrollando los episodios bíblicos en diferentes escenarios y hay una serie de situaciones, ¿no?, contextos políticos, sociales, religiosos, etcétera, que van envolviendo cada historia, y el texto bíblico ha de ser interpretado bajo toda esta información, ¿no? En el tercer bimestre vamos a trabajar la Biblia como literatura. Entonces, dentro del mismo texto bíblico podemos encontrar diversos tipos de géneros literarios, ¿no? Dentro de la poesía, ¿no?, dentro de la narrativa. Entonces, cada uno de ellos también amerita una forma particular de poderlo interpretar, ¿no? Yo no puedo interpretar por ejemplo, un pasaje en las parábolas como voy a interpretar una carta paulina. Cada uno de estos pasajes amerita una forma particular para poder interpretar. Y Biblia y Contexto Actual es un curso también muy bonito en la cual esta verdad escrita hace muchos siglos atrás, cómo podemos traerla y contextualizarla para el día de hoy. Ahora, vamos a pasar a lo que es el perfil del ingresante. La convocatoria es a todo cristiano que desee profundizar en su formación bíblica y que tiene un compromiso de servicio en la iglesia. Está abierto a público en general, líderes de iglesia y pastores. El objetivo de este diplomado es formar a liderazgo y público general interesado en el análisis e interpretación de la Biblia basada en las ciencias bíblicas y que tiene un enfoque también pastoral, con el propósito que tengan un correcto entendimiento, interpretación y aplicación del mensaje bíblico. Quiero comunicarles que este diplomado es un estudio preliminar para que después el estudiante pueda hacer un estudio mucho más específico, ¿no? Ya vamos a decir aterrizar a cada libro, un estudio más enfocado, ¿no?, tanto a libros del Antiguo como Nuevo Testamento, pero debemos de partir por un estudio general que nos va a brindar herramientas muy útiles para poder interpretar de manera adecuada el texto bíblico. Muy bien. Los docentes,
Los docentes son, vamos a decir, biblistas, también son especialistas en ciencias bíblicas de los diferentes países de Latinoamérica. Contamos con licenciados, magíster y doctores en el tema de Biblia. Y estos docentes, bueno, tienen un compromiso con sus iglesias, ¿no? O se están desarrollando en el campo de la enseñanza. Entonces, la experiencia que ellos tienen es muy rica, muy valiosa. También contamos con docentes que son traductores de la Biblia y que están enseñando, aquí son traductores de la SBU y que están enseñando también en el diplomado. Como les dije hace un momento, estamos iniciando el miércoles 18 de mayo. La certificación al finalizar la reciben de parte de las Sociedades Bíblicas Unidas. Si es que desean tener un poquito más de información, les invitamos a ingresar a los Facebook de las diferentes sociedades bíblicas de Bolivia, Cuba, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Chile. Ahí tienen los contactos, pueden comunicarse. Entonces, yo les he dado aquí una información genérica, pero voy a invitar también a mi compañera Mireya Tunarosa, que nos va a estar ampliando un poquito más acerca de este diplomado, porque ese diplomado hace uso de una plataforma, de un campus bíblico virtual, en la cual va a ayudar a que el estudiante pueda alcanzar los objetivos de este diplomado. Así que voy a dar pase a Mireya. Adelante, Mireya. Hola, buenas noches a todos. Realmente es un gusto estar acá hoy con ustedes, compartirles un poco lo que va a ser la herramienta que va a acompañar el aprendizaje que van a hacer con nosotros. Este es un diplomado muy rico, muy interesante. Como vimos en la clase de hoy, hay una profundidad en el conocimiento y mucho que aprender, que a través de esta herramienta que les voy a presentar, ustedes van a recibir cuando se inscriben con nosotros, reciben un usuario y una password para acceder a campusbiblico.com. Con ella, ustedes vienen acá, ingresan su usuario, su contraseña y entran a un espacio en donde tienen la posibilidad de aprender más, de tener muchísimos más recursos para profundizar en el conocimiento de la Biblia. Hemos dispuesto un espacio, los profesores preparan sus clases, traen material de apoyo, hacen quizzes y tienen toda una metodología para dictar la clase. Cuando ustedes acceden al campus bíblico, van a tener acceso a las materias, como nos mencionaba hoy Leticia. Van a tener 3 módulos, por cada módulo 2 materias, entonces van a tener mucho que estudiar, pero mucho que enfatizar y profundizar. Veamos un poco qué pasa cuando entran a una materia. Ustedes tienen un espacio, vimos que en el primer bimestre van a ver esta materia que se llama Introducción a la Biblia. Y en el primer espacio encuentran pues el horario de las clases que nos mencionaban hace un momento, y tienen un espacio para ver el sílabo de la clase, para marcar su asistencia, pero esta herramienta se convierte en un espacio de interacción con el profesor y con la parte académica para llevar todo un acompañamiento en el aprendizaje, en el captar la información que están recibiendo del profesor. Las clases están divididas en 8 secciones. Cada una de estas bolitas es un día de la clase, un día en el que ustedes entran a la materia, ven el tema que van a ver en la clase, y la clase se integra de 2 maneras. Ustedes tienen una clase presencial, entran por Zoom a esa clase y asisten a como lo vimos hoy. Tenemos al profesor, él está impartiendo la clase. Cuando la clase termina, es colocada, o la grabación de la clase es colocada en un link que ustedes pueden acceder, y en esa clase es remota y en ese momento pueden repetir la clase muchas veces.
Créanme que hemos visto como muchos estudiantes repiten 3 o 4 veces una clase porque es tan fascinante todo lo que vemos con el profesor, que pueden repetir su clase muchas veces, tienen los PowerPoint que el profesor ha impartido durante la clase y los profesores dejan actividades para que ustedes puedan reforzar el conocimiento. Entonces, de esa manera, todo el entrenamiento, toda la capacitación que ustedes tienen en el día de la clase presencial es reforzada a través de esta plataforma para fortalecer, pues, que haya mayor interacción, mayor conocimiento. Hay un espacio para que ustedes dejen preguntas al profesor y para que hagan respuesta o contesten los quizzes que van a tener durante la clase. Cada uno de los cursos que hemos venido importando e impartiendo tienen un tiempo en donde tienen unos espacios para tener foros, para preguntas al profesor, pueden hacer o responder sus quizzes que automáticamente son puntuados o calificados por la plataforma, pero a su vez también pueden subir los trabajos que el profesor considere que deben resolver durante la clase. Pero lo que esperamos con esta herramienta es ofrecerles un aliado que los acompañe en aprender más de la Biblia. Este es uno de los diplomados más ricos, realmente muy interesantes, porque nos adentra en el conocimiento, en la introducción de la Biblia. Está orientado a todo público, todos podemos aprender de un lenguaje muy rico, muy fácil de interactuar y la herramienta es muy amigable. Queremos invitarlos a participar porque realmente es muy amigable contar con la herramienta técnica y con un profesor de las calidades como hemos visto hoy, del profesor Raúl, que acompaña muy bien el conocimiento y ampliar mucho el conocimiento en la Biblia. Así que están todos muy, muy bienvenidos a ser parte de este diplomado porque realmente en lo personal, porque lo viví, pues nos enriquece mucho en el aprendizaje de la Biblia en un lenguaje natural, cercano y muy ameno. Así que los invitamos a participar. Sí, vamos a tener un espacio de preguntas, ¿no? De repente pueden levantar sus manitos, prender sus micrófonos para que puedan preguntar si tienen alguna inquietud. Adelante. Ajá, Joy Brurre, adelante. ¿Puedes abrir tu micro? No sé si me escuchan. Sí, adelante. Adelante, Joy. Mi pregunta es los costos. Ajá, muy bien. Ok, vamos a decir por los países los costos que tiene. En el caso de Perú son 100 soles por mes y al contado son 500 soles, precio de promoción. Adelante, Adriana. Colombia. Sí, Colombia tiene un costo de 660,000 pesos. Muy bien. Bolivia, adelante, Bolivia. Y se va ahora preparando. Sí, 70, adelante. Para Bolivia, $70 o el equivalente en bolivianos. Ok, muy bien, muchas gracias. Ecuador. Ok, muchas gracias. Y ahí también nos han escrito de Panamá, de México, ¿verdad? Entonces, en este caso de estos países de Panamá, México, Uruguay, Argentina, pueden contactarse con una sociedad bíblica, ¿no? De Perú, de Ecuador, de Colombia, y ahí van a darle los costos, ¿ya? Y les van a explicar también cómo es la forma de pagos. También preguntaron el horario, voy a repetir el horario. Si están en Centroamérica, el horario es de 5:30 a 7:30. Si están en Ecuador, Colombia y Perú, es de 6:30 a 8:30. Si están en Chile, Cuba, República Dominicana y Venezuela,
es de 7:30 a 9:30, ¿ya? Y si está en Argentina, es de 8:30 a 10:30. Muy bien, vamos, aquí en el chat hay preguntas también. A ver, un momentito. Ok, estamos iniciando el día miércoles 18, nos preguntan el inicio miércoles 18, tiene un tiempo de duración de 6 meses. Hay otra pregunta que te la voy a leer, Leti. ¿Es obligatorio asistir a la clase en un horario o puede ser en un horario que a uno le convenga por medio de la grabación? Excelente pregunta. Y la verdad es que nosotros damos este diplomado en tiempo real y nos conectamos en tiempo real. Pero, ¿qué hay de aquellos estudiantes que están interesados en llevar el diplomado, pero que no pueden estar conectados en tiempo real? Pueden hacer uso del campus bíblico y llevar el diplomado a través de las clases grabadas. Toda la plataforma les va a brindar todas las herramientas, de tal manera que el estudiante marca su asistencia, va a tener sus recursos, va a poder hacer envíos de tareas y va a poder desarrollarlo de manera normal su diplomado. Muy bien. A ver, otra pregunta más. ¿Cada cuánto tiempo se apertura el diplomado? Bueno, este diplomado se apertura en este año y ya no hay otro igual hasta el siguiente año. Vamos a ver alguna otra pregunta. Ok, muy bien. Leti, podríamos mencionar que para los estudiantes que están en Argentina, Uruguay, México, Panamá, pueden tomar el número de la sociedad bíblica que les quede más cerca, porque cada uno de los países a los cuales ustedes contactan van a ser su coordinador. Es bueno mencionar que cada grupo de estudiantes tiene un coordinador que los acompaña a lo largo del semestre en todo el proceso administrativo, logístico, y es importante que tengan un coordinador para acompañarlos en el proceso. En campusbiblico.com, en la parte de abajo, voy a colocar acá en el chat el link, están los teléfonos de las personas que pueden contactar para poder inscribirse. Los animamos a inscribirse. campusbiblico.com. Ya lo van a poder tomar en el chat, en la parte de abajo. Ok, acá hay una pregunta de Antonio Michel, dice, ¿habrá espacios de conversatorio? Sí. Les comento lo siguiente. Las clases se desarrollan de la siguiente manera. 2 tiempos de exposición del docente de 45 minutos y 2 tiempos, vamos a decir, a mitad de la clase y al final de 15 minutos de tiempo de preguntas. Pero también dentro del campus bíblico contamos con un espacio de preguntas al profesor. Si en caso no llegó a realizar la pregunta en clase, o aquellos estudiantes que llevan el diplomado de manera asincrónica, o sea, es decir, a través de las grabaciones, podrán escribir sus preguntas en la plataforma y el docente estará respondiendo. Ok, un promedio de cuántas personas en cada grupo. El total de estudiantes, vamos a decir que alberga un diplomado es un promedio de 120 estudiantes, ¿no? Y quiero comunicarles que cada país tiene un coordinador. Es así que Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana tiene su coordinador. Y cada país, vamos a decir, cada grupo de estudiantes inscritos en determinado país es atendido por su coordinador. Y están siendo bien cuidados y monitoreados también. Muy bien. No, ok, Mónica Galindo nos pregunta si es que hay algún pago de matrícula o es mensualidad. Y es solamente pagos mensuales, que lo pueden hacer mensual o pagar al contado. Ya saben que los precios del contado tienen precios de promoción. Ok, acá dice... Ok, Mónica pregunta si se puede escoger el lugar donde se puede estudiar o tengo que inscribirme en la misma
coordinación del país. Es lo mejor inscribirse dentro de su país. Es lo mejor. Muy bien. Mirellita, vas a compartirnos, ¿verdad?, los contactos para que lo tengan en el chat. Sí, claro que sí. Ya lo pongo en el chat un momento, lo estoy tomando. Igual los animo, por favor, entren a campusbiblico.com. Acá está, simplemente colocan el campusbiblico.com y en la parte de abajo ven los países y los teléfonos a los cuales pueden llamar. Sin embargo, también voy a ponerlos en el chat, si los logro tomar acá. Si no, los animo a entrar a campusbiblico.com en la parte de abajo. Ya están en pantalla en este momento, los acaban de colocar. Muchas gracias. Pero Ronald los puede enviar también, él los tenía listos para colocarlos en el chat, Mirellita. ya están en el chat. Súper, súper. Muy bien, gracias. Excelente, muy bien. Muy bien, vamos a dar pase para poder cerrar este espacio. Bueno, agradecerles también al profesor Raúl, muchas gracias por esta clase. Y vamos a dar paso al director de la Sociedad Bíblica de Perú para podernos despedir de este espacio. Adelante, hermano Pablo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por el don de tu palabra que nos anima, nos orienta, nos capacita para poder servirte mejor. Te agradecemos, Señor, por este diplomado, por cada profesor, por cada coordinador y por cada estudiante. Señor, que podamos salir desafiados a poder servirte y darte la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias con todos. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo y a inscribirse. Contáctense con las sociedades bíblicas. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Gracias por participar. Nos vemos la próxima semana.